Dios le bendiga, mis hermanos. Estamos agradecidos con el Dios creador de los cielos y la tierra por un nuevo día más que nos ha dado. Estamos agradecidos también con Él porque nos ha permitido un nuevo recorrido y damos gracias también porque a través de este programa llamado El Evangelio de Cristo, Poder de Dios para Salvación, estamos llevando mensajes con la finalidad de que todos aquellos que realmente no han venido a Cristo puedan venir a Él. Que necesiten urgentemente que sus almas sean salvadas, porque el tiempo cada vez es más corto. La vida cada vez es más efímera y en un abrir y cerrar de ojos no podemos estar. Y lo que realmente necesitamos para estar tranquilos, para estar en paz, es creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor. Es interesante saber que hoy en día estamos atravesando, como muchos de nosotros sabemos, por circunstancias difíciles, en donde se ha perdido el amor y la misericordia. Y ese es en ese sentido que vamos a tratar un tema probablemente muy conocido por muchos, y es acerca de la parábola del buen samaritano. Y para dar comienzo, vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y vamos a leerlo desde el verso 30 al 35. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oramos a Dios para dar gracias por su palabra y que sea Él quien nos ayude en este recorrido de su palabra. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, estar un día más con vida para reflexionar, Señor, en que como pecadores que somos, vamos delante del trono de tu gracia para pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestras malas acciones que hemos cometido, por nuestros malos pensamientos. Y vamos a ti confiado en que tú, como un Dios justo, fiel y perdonador, perdonarás todas esas faltas. Te ruego y te pido, Señor, por el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos ayudes en esta travesía de tu palabra, Señor, y que seas tú que realmente nos des esa sabiduría, nos des esa iluminación por medio de tu Santo Espíritu para poder hablar con denuedo y con exactitud tu palabra, mi Dios. Que no seamos personas hablando por nuestro propio razonamiento, sino que seamos instrumento en tus manos para edificación de tu pueblo, para edificación de tu iglesia y para ese llamado, Señor, que tú a través de la palabra haces a todo aquel
todavía no conoce de ti. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a abordar el estudio de la parábola del buen samaritano es que esta parábola tiene un propósito principal. Y el propósito principal de esta parábola es realzar el amor y la misericordia. El amor y la misericordia como grandes virtudes que han de tener y que también han de guiar a todo creyente, a todo aquel que ha seguido las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Son virtudes que realmente deben ser manifestadas por nuestro estilo de vida. Ahora, estas virtudes tienen que ser demostradas. Y tienen que ser demostradas, mis queridos hermanos, en una vida práctica, con hechos, no solo con palabras. Recordemos que la palabra dice que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Por tanto, cuando estamos tratando acerca de este estudio de esta parábola, nosotros debemos entender la razón por la cual Jesús hace esta narrativa de esta parábola. Y debemos entender qué fue lo que motivó al Señor Jesús a exponer esta parábola. Porque todas las parábolas que el Señor Jesús hizo o contó tienen un propósito. Cada parábola tiene un propósito de enseñanza. Y todo estuvo motivado siempre a algo. Y mediante este estudio vamos a descubrir qué fue lo que motivó a Jesús a esta parábola. Si nosotros vamos, mis queridos hermanos, allí mismo en Lucas capítulo 10, y vemos a Jesús hablando en el contexto anterior, nosotros vemos que comenzando el capítulo 10, Jesús había comisionado a un grupo de 70 discípulos a una misión de ir y predicar el evangelio. No solamente predicar el evangelio, sino también de hacer señales y prodigios. Esa comisión también fue llevada por sus 12 discípulos. Cristo mismo nos dio ejemplo de que Él también, en su ministerio terrenal, fue, en primer lugar, no para sanar enfermos, no para hacer prodigios y milagros, sino que el principal propósito de nuestro Señor Jesucristo fue predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Ya lo demás es secundario. No obviamos que el Señor Jesús también hizo milagros, por lo cual nosotros en las Escrituras vemos claramente que sí los hizo. Pero su principal misión fue predicar el evangelio a todos y a aquellos que eran su pueblo. Y cuando nosotros vemos en ese contexto, cuando ellos regresan, los 70 discípulos gozosos de haber experimentado el poder de Dios, de haber expulsado demonios, porque los demonios hasta le obedecían, nosotros vemos que el Señor Jesús, en una alegría tan profunda, Él expresa una alabanza y ora al Padre de los cielos y dice en el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros vemos claramente que Jesús, en señal de gratitud a su Padre, a Dios, por la obra que había sido encomendado a estos 70 discípulos, produciría resultados de salvación para aquellos que realmente aceptaran el mensaje divino, es decir, el mensaje de salvación, el evangelio predicado por ellos. Y sabemos claramente que allí cuando
Jesús dice que había escondido estas cosas de los sabios y entendidos. Debemos entender y comprender que debido a la arrogancia y la dureza de corazón del pueblo de Israel, de los fariseos, escribas e intérpretes de la ley, ellos eran arrogantes porque no creían en el Hijo de Dios, no creían en Cristo como aquel que fue enviado al mundo para salvar a los pecadores. Y en esa arrogancia, ellos trataban de buscar justificarse ante Dios por sus propios esfuerzos humanos. Y de esa manera ellos rechazaban el evangelio predicado por Cristo y por sus discípulos. Eso es lo que claramente Jesús en ese verso 21 da a entender. Que ese mensaje había sido oculto, no porque Jesús o Dios quiso ocultarlo, sino que por la dureza de su corazón, lamentablemente no disponían un corazón con humildad para aceptar ese mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación es que creyeran en Cristo Jesús. Nosotros claramente vemos en el contexto anterior, antes de entrar al estudio de la parábola, nosotros vemos que en el verso 23 y 24 del capítulo 10 de Lucas dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros estamos aquí claramente viendo en este episodio cómo Jesús claramente aparta a sus discípulos y les explica que son bienaventurados porque estaban llevando el mensaje de salvación. Y es aquí donde en el verso 25 dice el Señor, dice la palabra del Señor: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es algo que debemos comprender y entender, que acá probablemente Jesús estaba enseñando antes de que estos 70 volviesen gozosos. Y como vemos en el relato, un intérprete de la ley se levantó. Probablemente Jesús estaba reunido con muchas personas, entre ellos fariseos, intérpretes de la ley, escribas, gente del pueblo de Israel, y juntamente también con sus discípulos. Y aquí que en ese auditorio, en esa audiencia que estaba allí expectante a escuchar el mensaje de Jesús, se levanta un intérprete de la ley. Y un intérprete de la ley, mis queridos hermanos, era un experto en las escrituras. Era un entendido de la ley mosaica, un experto en la tradición judía. Fíjense que claramente este intérprete de la ley que se levanta dice, y dice claramente, y dijo para probarle. Es interesante conocer aquí que esa palabra allí, probarle, implica y significa poner a prueba, tratar de atrapar. Esa palabra allí, probarle, implica también incriminar. Es decir, nosotros claramente vemos que la intención de este intérprete de la ley fue de tentar al Señor Jesucristo, fue de tratar de incriminarlo. Y por las escrituras nosotros sabemos que tanto los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos buscaban a Jesús tratando de tentarlo para hacerlo caer, para prenderle, incluso para matarle. Porque ese era el propósito de ellos, matar al Salvador del mundo.
Nosotros debemos entender pues que este intérprete de la ley le hace una pregunta al rabí, al maestro, a Jesucristo. Y dice, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, maestro? Y nosotros también debemos aclarar aquí un punto que el pueblo de Israel, ellos pensaban que la vida eterna se alcanzaba por esfuerzos personales. Y debemos comprender que no son por esfuerzos personales que nosotros podemos hallar la vida eterna, sino únicamente por la gracia de Dios. El pueblo de Israel también pensaba que ellos podían obtener la vida eterna por medio del cumplimiento de la ley. Pero claramente las Escrituras nos dice Pablo que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano. Y esto también implica a esos judíos para ese tiempo. Nadie, en toda la historia, nadie puede declararse inocente ante Dios por el cumplimiento de la ley. No. La salvación siempre ha sido por gracia. Y esa gracia es únicamente por la fe en aquel Señor y Salvador, el cual es Cristo Jesús. Ellos también creían que por ser descendientes de Abraham, pues ellos también tenían ganado el paraíso. Pero no es así, mis hermanos. Nosotros claramente sabemos que para tener vida eterna debemos creer en aquel que vino al mundo, se humanó, se hizo igual a cada uno de nosotros, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, cumplió la ley a cabalidad, fue santo, murió en la cruz, llevando tu culpa, tu pecado. Él fue castigado en lugar de nosotros. Pero Dios le resucitó con poder, le dio un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos. Y allá está sentado en su trono, esperando el día, el momento en que ha de venir a hacer justicia. Y es en ese Jesús que realmente creemos y confiamos plenamente en Él. Porque Él es el único Salvador, el único en donde podemos tener vida eterna. Así que de modo que este intérprete viene a Jesús y le pregunta, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y nosotros vemos que Jesús le responde en el versículo 26 y le dice, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense que Jesús no respondió directamente la pregunta de este intérprete de la ley. Y tampoco le dijo, oye, a ver, intérprete, tú que conoces mucho, ¿puedes razonarme? ¿Puedes darme tu punto de vista? No. El Señor Jesús claramente lo lleva, lo remite a las Escrituras. Porque no es la opinión que tenga el intérprete, sino lo que realmente las Escrituras dicen. Y esto también debe llamarnos a reflexión, porque no es lo que nuestros pensamientos o nuestro razonamiento pueda decir, sino que es lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque las Escrituras son nuestra autoridad. Allí claramente Jesús le dice, ¿está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y vemos en el verso 27 la respuesta del intérprete. El intérprete dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros estamos viendo aquí como este intérprete de la ley, mis queridos hermanos y amigos que pueden vernos, vemos que de memoria el intérprete de la ley
conocía las Escrituras y claramente remite a las Escrituras en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, el conocido Shema por los israelitas. Y sabemos que el Shema se trata de la parte de la ley que los judíos recitaban a diario y que insta a la nación de Israel a amar a Dios con todo su ser. Y de hecho, el Shema todavía se sigue predicando. Usted va al pueblo de Israel y en el muro de los lamentos allí está el pueblo de Israel queriendo amar a Dios por medio de una oración. Y este intérprete de la ley claramente y acertadamente da a entender al rabí, al maestro, que para heredar la vida eterna debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Pero también el intérprete de la ley cita el tercer libro del Pentateuco, de la ley, es decir, Levítico. Y allí en Levítico capítulo 19, verso 18, es donde habla de que nos exhorta a amar al prójimo. Y estos dos versos juntos, mis queridos hermanos y televidentes, es conocido como el gran mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Y fíjense que después de la respuesta del intérprete de la ley, Jesús lo elogia por la respuesta. Y le responde en el versículo 28 y dice, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí hay algo que debemos dejar en claro, que la frase allí, haz esto y vivirás, por parte de Jesús, fíjense que no está enseñando a que el intérprete de la ley debía ganarse la salvación por hacer buenas obras. No, no podemos entender esto así, sino que lo que realmente Jesús está dándole a entender a este intérprete de la ley es: tú debes demostrar esa salvación por buenas obras. No que las buenas obras van a hacer que ganes esa salvación. No vas a tener vida eterna por creerte que haces buenas obras. No, tienes vida eterna y en gratitud debes de demostrar con tu vida práctica que eres salvo. Porque nosotros claramente sabemos por las Escrituras que Pablo enseña ya en la epístola a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, la salvación, la fe es un don, es un regalo de parte de Dios. Y dice claramente el verso 9, allá en Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, esto debemos entender que aquí Jesús, cuando está elogiando a este intérprete de la ley y diciéndole, haz esto y vivirá, no podemos entenderlo que tenemos que hacer buenas obras para ganar nuestra salvación. No, la salvación se halla únicamente por fe en aquel que es Señor y Salvador. Él se llama Cristo Jesús. A ese te invitamos, que vengas con un corazón humillado, y le entregues tu vida y que dejes que Él comience a obrar en ti. Fíjense que el verso 29, para darle continuidad, dice, pero él, es decir, el intérprete de la ley, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús. Fíjense lo que le dice al Señor Jesús. ¿Y quién es
mi prójimo? Él no quedó conforme con la respuesta que el Señor Jesús le había dado, sino que va más allá. Y claramente, Señor Jesús, después de elogiarlo, parece que incomodó con su respuesta a este intérprete de la ley, que queriendo justificarse le dice, ajá, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros podríamos pensar aquí, ¿y acaso de la respuesta que él había dado en los 2 grandes mandamientos de amar a tu prójimo como a ti mismo, que había citado, ¿acaso él no sabía quién era su prójimo? Pues claro que sabía quién era su prójimo. Y nosotros debemos entender que para los fariseos, para los sacerdotes, para los escribas, para estos intérpretes de la ley, para estos eruditos religiosos, el concepto de prójimo estaba muy limitado. ¿Y por qué decimos que estaba muy limitado? Porque ellos claramente consideraban a su prójimo a aquellos que obedecían la tradición de los ancianos, aquellos que eran de su misma clase o postura social, aquellos que eran su familia, pero no consideraban como prójimo a los gentiles. Ellos no consideraban como prójimo ni siquiera a los publicanos, porque los publicanos eran tratados como traidores de la patria. Y mucho menos los samaritanos eran considerados como su prójimo. De hecho, que ese concepto era muy limitado para ellos. Y nosotros vemos claramente este intérprete de la ley desconocía claramente el concepto de quién es verdaderamente el prójimo. Nosotros vemos pues que es esta pregunta de parte del intérprete de la ley, ¿quién es mi prójimo?, que realmente da el motivo a Jesús para la narración de esta parábola que vamos a ver desde el verso 30 al 35. Jesús claramente expone esta parábola motivado a esta respuesta de este intérprete. ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a ver qué es lo que Jesús en respuesta y en enseñanza le va a demostrar a este intérprete de la ley, y también nos va a demostrar a nosotros por las Escrituras quién realmente es nuestro prójimo. Verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aquí nosotros vemos en la narración de esta parábola que aparece el primer personaje. Y el primer personaje en esta parábola es un hombre. ¿Cómo se llama el hombre? La narrativa y la parábola no lo describe. Sencillamente nos dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y geográficamente, mis hermanos, Jerusalén quedaba a unos 800 metros por encima del nivel del mar. Y esta ciudad Jericó quedaba aproximadamente entre unos 250 a 300 metros de altura a nivel del mar. De hecho que Jerusalén, por eso es la frase allí, descendía un hombre. Para muchos comentaristas, y para dejar esto claro, este hombre que está narrando Jesús en la parábola, pueden y llegan a la conclusión de que era un judío. Y llegan a la conclusión porque no puede ser un samaritano, ya que más adelante vamos a ver que los samaritanos claramente no se llevaban bien con los judíos y estos tampoco iban a la ciudad de Jerusalén. De modo que era una ciudad donde este hombre venía descendiendo, eran caminos bastante hostiles, complicados, caminos muy peligrosos,
en donde esto se prestaba inclusive para las personas que venían en caravana para vender a Jerusalén, que hacían comercio, llámese comerciantes. Era un camino bastante peligroso porque habían maleantes que esperaban el momento oportuno para asaltarlo. Y aquí nosotros vemos pues que claramente este hombre cayó en manos de ladrones. Y cuando nosotros vemos allí que cayó en manos de ladrones, estamos viendo que está hablando en plural. Es decir, podríamos llegar a la conclusión que eran más de dos. ¿Cuántos? Tampoco lo sabemos, la parábola no lo describe, pero sí más de dos. Y estos golpearon de una manera contundente a este hombre que quedó gravemente herido, quedó gravemente lastimado. Probablemente podemos decir que quedó agonizando. Y nosotros vemos pues que en consecuencia de la parábola, Jesús comienza y sigue enseñando y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Mis hermanos, aquí vemos un segundo personaje en la parábola, que es el sacerdote. Y el sacerdote era un hombre que tenía toda su vida dedicada al servicio a Dios. Era un hombre que estaba completamente designado para el culto del altar. Y era un hombre que estaba plenamente, podríamos decir, calificado para enseñar la ley al pueblo de Israel. Era un hombre totalmente que conocía la palabra del Señor, conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento. Y vemos cómo este sacerdote, viendo a este hombre mal herido, dice claramente que pasó de largo. Ya vamos a tocar algo que nos va a dar más iluminación en esta parábola. Es una palabrita. En un momento vamos a abordar. Y fíjense que este sacerdote pues pasó por el camino, vio al hombre y pasó de largo. Y el verso 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es decir, aquí también estamos viendo que aparece otro personaje en la parábola, un levita. Y los levitas eran ayudantes de los sacerdotes en el templo. Ellos ayudaban, mis hermanos, en todo lo referente al servicio de Dios. Y eran hombres también que estaban calificados y estaban instruidos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y nosotros vemos que estos dos personajes, tanto el sacerdote como el levita, pasaron de largo, viendo a este hombre malherido, agonizando. Probablemente allí, en ese auditorio, estaba Jesús allí. Y cuando hablamos de auditorio no estamos diciendo que estaba en una sala de aire acondicionado. Probablemente no sabemos si se encontraba en una sinagoga enseñando o en cualquier parte enseñando al aire libre. Pero sabemos pues claramente que estaban allí muchas personas. Y vemos claramente que probablemente ese auditorio diría: bueno, ellos pasaron, tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo, porque tenían que cuidarse de tocar a una persona muerta. Y de hecho, cuando nosotros vamos a las Escrituras, en la ley, en el libro de Números capítulo 19, verso 11, dice así. Esto es referente a la purificación cuando tocaran un cadáver. Ellos quedaban inmundos. Y fíjense lo que dice el verso 11 del capítulo 19 del libro de Números. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. El que tocare
cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y dice el verso 13, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Repito, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Entonces probablemente aquí la audición que estaba allí, los personajes, ese grupo selecto que se encontraba allí escuchando esta enseñanza, diría, bueno, el sacerdote y el levita pasaron de largo porque esta persona estaba muerto y ellos no podían contaminarse porque quedarían inmundos, y eso contrarrestaría un servicio pleno en adoración en el templo del Señor. Pero nosotros vamos a ver, por medio de la palabra del Señor, porque la palabra se interpreta a sí mismo y nos enseña y nos corrigen de que esto no fue así. Porque nosotros ya hemos visto tanto el verso 31 como en el verso 32, cuando Jesús, relatando la parábola, dice claramente que el sacerdote, ¿verdad?, viéndole, y el levita, también que pasó por ese camino, viéndole, pasaron de largo. Ambos, tanto el sacerdote como el levita. Y fíjense que esa palabrita allí, preste la atención, la palabrita viéndole, del griego eido, significa conocer con certeza. Significa saber con exactitud. Es decir, en pocas palabras, mis hermanos, este sacerdote y este levita claramente conocieron con certeza, con exactitud. Supieron que este hombre estaba convaleciente y se encontraba aún con vida, no estaba muerto. Y aún ellos, en vez de mostrar amor al prójimo, en vez de mostrar misericordia al prójimo, en vez de mostrar misericordia a este hombre que necesitaba, ellos siguieron de largo. Tenían certeza de que este hombre estaba allí, fuertemente, malogrado, probablemente no sabemos inconsciente, pero sabemos que estaba mal herido, medio muerto. Y vemos aquí cómo estos hombres religiosos, tanto el sacerdote como el levita, no mostraron misericordia, sabiendo que ese hombre que estaba allí agonizando era su prójimo. Y Jesús, en el verso 33, dice, pero un samaritano. Mira, cuando estamos viendo aquí a Jesús, y Jesús está enseñando aquí a esa audiencia y dice, pero un samaritano. Esa palabrita pero, esa conjunción adversativa para los que muchos estudian, o aquellos que conocen mucha gramática, lo que está tratando aquí de introducir el Señor Jesús es un contraste referente a lo que ya ha venido hablando en la parábola. Él va aquí a contrastar lo que hizo el sacerdote, lo que hizo el levita, y dice, pero un samaritano. Y nosotros vemos aquí claramente que esto debió de sorprender a la audiencia. Debió sorprender a estos fariseos, a estos escribas de la ley, a estas personas del pueblo de Israel. Probablemente sorprendió inclusive a los discípulos que estaban allí cuando se nombra al samaritano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía un odio
a los samaritanos. Ellos se odiaban. Ellos tenían una fuerte rivalidad que por cuestiones de tiempo no vamos a llevar a cabo. Pero para que nosotros veamos rápidamente un pasaje en el capítulo anterior de Lucas, capítulo 9, verso 51 en adelante dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, es decir, cuando Jesús había de ascender a los cielos, dice acá que afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y dice claramente acá, en el verso 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Es decir, estas personas que se encontraban en esta aldea samaritana, al ver que sus discípulos y Jesús iban a pasar por allí para recortar camino probablemente e ir a Jerusalén, ellos le prohibieron el paso. En pocas palabras podemos decir, por aquí no van a pasar, vayan por otro lugar. Pero fíjense que en el verso 54 del capítulo 9, vemos aquí que dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, ¿viendo qué? Viendo la actitud de estas personas samaritanas que prohibieron el paso para ir a Jerusalén, fíjense que Jacobo, Santiago y Juan, el discípulo amado, fíjense lo que le dijeron al Señor. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Wow. Nosotros estamos viendo aquí cómo Jacobo y Juan, discípulos del Señor, le hacen esta pregunta: mire, Señor, ¿tú quieres que nosotros hagamos descender fuego del cielo y extermine y fulmine a esos que te han prohibido el paso? ¿Quieres que lo hagamos, Señor? Mis hermanos, aquí nosotros estamos viendo que aún estos discípulos del Señor tenían un fuerte odio por los samaritanos, que también eran su prójimo. Es una rivalidad muy grande. Pero nosotros claramente vemos que Jesús, volviéndose, lo reprendió fuertemente y le dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es el propósito de Jesús, no de perder almas, sino de salvar almas. Y es aquí en continuación de esta parábola cuando claramente Jesús introduce a este personaje, al samaritano, que la audiencia quedaría como sorprendida, porque la parábola también tiene una finalidad contada que sorprende, y de hecho sorprendió aquí a estos judíos y mucho más al intérprete de la ley cuando escuchó a este samaritano. Pues sigue diciendo Jesús que, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, es decir, vino cerca de este hombre que estaba medio muerto, y viéndole, dice la Escritura, fue movido a misericordia. Como ya lo hemos hablado, el sacerdote vio, el levita vio, pero también el samaritano vio, y hemos dicho que esta palabra, viéndole, significa que conocían con certeza, sabían con exactitud. Es decir, este samaritano se acercó a este hombre malherido, lo vio que estaba agonizando, vio que necesitaba ayuda, y dice claramente que fue movido a misericordia. Sintió misericordia por este hombre que necesitaba ayuda. Y dice el verso
34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjense, mis hermanos, aquí estamos viendo cómo realmente este samaritano, que fue movido a misericordia de sus propios esfuerzos, sin importar que podía ser atacado por los mismos u otros ladrones, no le importó absolutamente nada, sino que mostró misericordia y vendó las heridas de este hombre malherido. Y dice claramente que echándoles aceite y vino. Esto de aceite y vino, mis hermanos, eran dos sustancias que eran comúnmente utilizadas como elementos medicinales. Es decir, el aceite era utilizado para suavizar las heridas. Probablemente este hombre estaba muy herido y el uso del aceite era para suavizar y que no entrara también frío. Y el vino también era utilizado en ese tiempo, en la costumbre judía, era utilizado como un antiséptico. Nosotros podríamos llevarlo a nuestra actualidad como alcohol. Le prestó la ayuda, lo limpió, lo vendó, y dice claramente que lo colocó en su cabalgadura. Este hombre, con sus propias manos, con su propio esfuerzo, movido a misericordia, montó a este hombre en su asno, probablemente, y lo llevó al mesón. Debemos entender aquí que este mesón no está hablando de ese mesón que nosotros conocemos, no. El término mesón se utiliza como un lugar en donde eran recibidos los viajeros o los comerciantes. Era un lugar donde claramente podían tener hospitalidad. Ellos pagaban por un servicio para quedarse a dormir, para comer. Y nosotros vemos aquí que estaba un mesonero. El mesonero era encargado de ese lugar. Y claramente el Señor Jesús comienza aquí a relatar en esta enseñanza que lo llevó al mesón. Y dice, y cuidó de él. Es decir, estamos viendo que el mismo samaritano cuidó de este hombre desconocido, porque sabía que necesitaba ayuda. Y vemos claramente acá, verso 35, cuando dice, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Nosotros claramente estamos viendo acá cómo este samaritano probablemente tenía que hacer o tenía que ir a otro lugar, pero aún así muestra su misericordia, muestra su amor para que con este hombre herido que le deja al mesonero 2 denarios. Y 2 denarios era como para cuidar a este hombre por un largo tiempo. Probablemente 1 mes o 2 meses. Y vemos también que este hombre necesitaba de un largo tiempo para recuperarse. Y aún así, el samaritano le dice que si gastara de más el mesonero en el cuidado de ese hombre a quien él había socorrido, él se lo iba a pagar. Puede mostrar esta parábola que lo conocía. Probablemente muy íntimos, no sabemos. Pero sabemos que está mostrando misericordia. Está mostrando misericordia mucho más allá de sus propios límites. Nosotros vemos
en el verso 36, ya una vez culminada la enseñanza, una vez culminada la parábola, Jesús le hace una pregunta retórica a este intérprete de la ley y le dice, verso 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? A ver, intérprete, dime, ¿quién de esos tres realmente fue el prójimo de aquel hombre herido? ¿Fue acaso el sacerdote? ¿Fue acaso el levita? ¿O fue el samaritano? A ver, dime, dame una respuesta. Verso 37. Él dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Probablemente nosotros vemos esta respuesta y dice, wow, qué bueno. Pero nosotros debemos entender que aún en este intérprete de la ley, mira, de la manera tan sorprendido que ni el sacerdote ni el levita mostró misericordia, sino uno a quien ellos despreciaban y que no entendían que era su prójimo fue el que mostró misericordia. Por eso es que él se refiere, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera dice, no, fue el samaritano, no. Y claramente, cuando este intérprete le da la respuesta a Jesús, aquel que usó misericordia con él, Jesús le dice en la última parte del verso 37, dice, aquí le da el mandato, ve y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. ¿Y saben por qué está Jesús demandándole esto? Porque realmente en este intérprete de la ley había una careta de religiosidad. No había misericordia. Ellos interpretaban la ley de manera literal. No veían lo espiritual. Ellos tenían un concepto de prójimo muy limitado para lo que realmente la palabra prójimo en las escrituras nos dan a entender. Su prójimo era todo aquel. El prójimo de este intérprete de la ley también era el samaritano. Ese sacerdote, ese levita, no quisieron ayudar a su prójimo. Y aquí el Señor está dando una lección, no solamente al intérprete de la ley, sino a todos los que estaban allí presentes. Pero en primer lugar, lo que está es respondiendo a esa pregunta cuando él dijo al maestro, ¿y quién es mi prójimo? Y el maestro le está respondiendo acá, tu prójimo pues es claramente hasta los samaritanos, a quien tú odias, ese es tu prójimo. Mis queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, ¿qué aplicación tiene esta enseñanza de esta parábola para la iglesia hoy en día? Y como primer punto, destaqué acá que como creyentes debemos tener una postura de ayudar a aquellos que se encuentran en necesidad. Debemos mostrar amor y misericordia con hechos y no solamente con palabras. Hoy en día, ¿cuántos somos, incluyéndome también, que no mostramos misericordia por aquellos que realmente lo necesitan? En medio de esta problemática que como nación estamos viviendo hoy en día, sabiendo que hay personas que están necesitadas y nosotros no mostramos ese amor hacia el prójimo y ni siquiera misericordia. A veces tenemos un concepto también limitado porque creemos que nuestro prójimo son nuestras esposas, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestros familiares, inclusive nuestros hermanos en Cristo. Pero a veces no incluimos a nuestros enemigos, porque aquellos que nos aborrecen sin causa, aquellos que nos aborrecen por predicar a Cristo, que se niegan
que nos aborrecen, que nos detestan, aún ellos también son nuestro prójimo. Y también a ellos en un momento de dificultad o de necesidad, también tenemos que ayudar. También tenemos que mostrar amor y misericordia por todos ellos. Por tanto, debemos comprender que estas virtudes tienen que estar en cada uno de nosotros. Como punto último para la aplicación de esta enseñanza a la iglesia, es que este estudio de esta parábola nos ayuda a comprender también que las exigencias del amor cristianos son ilimitadas. No son limitadas, son ilimitadas. El amor y la misericordia de un genuino creyente no excluyen a nadie. Nos debemos a toda persona que nos necesite, a cualquiera. Necesitamos realmente mostrar amor y misericordia por ellos. Por lo tanto, reducir o limitar el amor y la misericordia únicamente a nuestros familiares, únicamente a los que profesan, ser creyentes como nosotros, o inclusive a los que son de nuestra clase social, es no mostrar el verdadero amor que Cristo mostró por nosotros. Debemos entender que es un amor ilimitado, es un amor ágape que debemos mostrar por nuestro prójimo, incluyendo a nuestros enemigos. Amor y misericordia debe ser nuestro emblema, porque eso refleja realmente lo que Cristo está haciendo en nosotros. Eso refleja lo que Cristo está haciendo en su iglesia hoy en día. Amigo creyente, reflexiona en esta pregunta que te voy a hacer, porque yo también tengo que reflexionar. ¿Estamos nosotros hoy en día mostrando amor y misericordia por aquellos que necesitan hoy en día? Muestra amor y misericordia también predicando el Evangelio de Cristo, para que realmente Cristo haga la obra que tenga que hacer. Eso es lo que realmente debemos entender. Como enseñó Cristo en Lucas capítulo 6, verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Eso es lo que realmente debemos aprender y poner en práctica. Ser misericordioso. Que el Señor te bendiga en gran manera, en sabiduría primeramente en su palabra, y que te ayude a ti y a mí, tú, oh televidente, que te ayude a hacernos obedientes a su palabra. Que realmente Cristo pueda reflejarse en nuestro estilo de vida. Dios te bendiga grande y poderosamente.